Muy buenas tardes, estimados alumnos. Buenas tardes con todos. Estoy compartiendo mi pantalla y también el micrófono. Por favor, confirmen si logran escuchar y ver correctamente. Muy buenas tardes, alumnos. Por favor de confirmar si se escucha correctamente. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Luciano. Luciano, André, me dice que se escucha un poco bajo. ¿Es el único o los demás también? Confirmen, por favor, para poder empezar. Muy bien, muchas gracias, Juan Diego. Entonces, jóvenes, vamos a iniciar la sesión de hoy, la sesión práctica, en la cual pues tenemos que abarcar varios temas que hemos ya ido viendo en la primera parte del curso y el cual continuará en la siguiente fase, ¿no? Por ejemplo, a ver, antes de iniciar, les comento, ¿dejamos algún pendiente de la clase pasada con ustedes? Sí, no, tal vez. Delegado, apóyanos por favor. Bien, si no hay pendientes, entonces voy a hacer el pequeño resumen de introducción. ¿Ok? No hay problema. A ver, uno de sus compañeros me envió una consulta muy importante, lo que representa a flujo realmente variable. Antes de eso, quiero recalcarles que ustedes ahora lo que van a estudiar, ¿no? O lo que están estudiando, tiene que ver más que todo con el análisis de perfil. ¿Se acuerdan en la semana 7, por ejemplo? Semana 7, digamos en la semana 7. ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Energía. ¿Qué más? En realidad energía fue de la semana 6, ¿de acuerdo? Solamente me interesa la semana 7. Resalto y down. ¿Ok? Resalto y down. Energía es un concepto complementario que vamos estudiando desde el curso anterior, desde mecánica de fluidos, ¿correcto? Entonces, resalto y down. A este flujo se le conoce como flujo rápidamente variado. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que en la semana 9, desde la semana 9, mejor dicho, venimos viendo lo que es flujo, el otro tipo de flujo que nos queda, flujo variado. ¿Cuál sería? El otro tipo de flujo sería flujo gradualmente, ¿ok? Gradualmente variado. Estudiamos el flujo gradualmente variado. Estudiamos resalto. Flujo gradualmente variado, estudiamos resalto, jóvenes. A ver, lo hicimos la clase anterior. También lo vieron en teoría. ¿Qué se estudia? ¿Qué tipo de curvas se estudia en un flujo gradualmente variado?
Exactamente, las famosas curvas de remanso, ¿no? Eso es lo que hemos visto la sesión anterior. Ahora bien, lo básico es determinar qué tipo de curvas se van a estudiar. Tipo M, tipo C, tipo S, ¿no? Y el orden, ¿qué orden será? Orden 1, orden 2, orden 3. Esta parte introductoria lo hicimos la clase pasada, ¿verdad? El día de hoy, entonces, ¿qué corresponde? Corresponde en continuar la misma secuencia, ¿no? Desde caídas, desde energía, perdón, desde energía con gradas, ¿se acuerdan? Desde ahí empezamos a analizar lo que es el perfil del canal, el perfil del canal. Entonces, en flujo gradualmente variado, también se analiza curvas de remanso a nivel de perfil, ¿ok? A nivel de perfil. La misma secuencia ustedes están siguiendo pues en su trabajo final, la cual van a presentar en su exposición final. ¿A qué quiero llegar con estos jóvenes? Que si ustedes no han entendido los anteriores temas, pues aquí se les va a complicar un poco más, ¿no? Por ejemplo, para el análisis de flujo gradualmente variado, yo la clase pasada les he hecho la figura clásica. ¿Qué sucede si pasa de un régimen super a un régimen sub? ¿O qué sucede lo viceversa, ¿no? De sub a super o de super a sub. ¿Qué sucede? Estos casos de análisis simplemente se dan cuando hay cambio de pendiente. ¿Ok? Ahí está. Mi sección de control, mi sección de control. Les he pedido a ustedes que revisen esta parte en teoría, ¿no? Les he pedido que revisen la teoría, porque hay varios casos, son en total 16 casos. Los más comunes los he mostrado yo en la pizarra, ¿no? Los más comunes es pasar de un régimen subcrítico a un régimen supercrítico. Como dice la teoría, de una pendiente fuerte a una pendiente suave. Trabajémoslo con pendiente. Pendiente suave a fuerte o viceversa. Esto lo he mostrado en la clase pasada, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de curvas de remanso se van a generar? Gracias a que hay dos pendientes, dos tipos de resalto, perdón, dos tipos de pendientes y dos tipos de regímenes. Lo que se va a generar aquí es que dos curvas de remanso o solo una curva. ¿Ok? Siempre que analizan perfil jóvenes, ustedes tienen que dibujar su, sus referencias. ¿Y quiénes son sus referencias? Su tirante normal y su tirante crítico. Aquí, por ejemplo, estoy dibujando mi tirante normal 1, ¿ok? Luego decrece y continúo con mi tirante normal 2, ¿no? El caso de cuando la pendiente es fuerte, el supercrítico es menor el tirante normal que el crítico. En el caso suave es al revés. Entonces, eso quiere decir que la escorrentía va a ser más sencillo de dibujar. ¿Cómo va a venir? Viene primero en condición normal y al acercarse a la curva se va a generar un flujo gradualmente variable. Cuando existe este cambio de régimen, va necesariamente a atravesar esta curva, esta línea crítica, ¿no? Y al atravesar la línea crítica hemos dicho que en la sección de control el tirante va a ser crítico. ¿Ok? Entonces el tirante conocido ahí es el tirante crítico. ¿Qué tipo de curvas hemos determinado la clase anterior? Aquí se desarrollan dos curvas. Uno hacia aguas arriba y otro hacia aguas abajo. A ver, en resumen, ¿qué tipo de curvas son estas? Pendiente suave, pendiente fuerte. Acá tendré una curva de remanso 1, aquí tendré una curva de remanso 2. A ver,
Recuerden, ¿qué tipo de curvas de remanso se generan aquí, en estos casos? ¿Se acuerdan? Jóvenes, si ni siquiera se acuerdan de esto, quiere decir que lo demás teoría no han realizado. El problema va a ser después cuando en su evaluación pues no interpreten un enunciado. Ahí se va a venir el problema, ¿no? Y luego, ¿quién tiene la culpa? El Estado no tiene la culpa. Nuestros padres no tienen la culpa. Nuestros hermanos, nuestros amigos. Uno mismo, jóvenes, se hace, está en la obligación de practicar, ¿de acuerdo? Practicar, ser autodidacta de ser necesario. La idea es que ustedes reconozcan a simple vista, pues, qué tipo de curvas se están generando en cada caso. Se pueden plantear N casos, jóvenes, N casos. Y como ya dije, los que he mostrado en la clase pasada solamente eran dos casos, y los más comunes. Por ejemplo, aquí tengo la curva, por ser pendiente suave, será M, C o S. Repasen, por favor. Pendiente suave es tipo M, muy bien. Y por ser pendiente fuerte será M, C o S. Muy bien, S. Lo mismo por acá. Tengo una curva de remanso que viene así, con flujo fuerte, y luego continúa. Y si yo digo que mi tirante 1 se genera una curva de remanso aquí, directamente, así, se generará así, jóvenes. ¿Qué sucede cuando pasamos de una pendiente fuerte a una pendiente suave? ¿Qué fenómeno estudiamos? Acuérdense. Resalto, exactamente. Entonces aquí necesariamente va a haber un resalto igual. ¿Okay? ¿Se puede desarrollar alguna curva de remanso? Claro que sí. Es más, te voy a dibujar los dos casos que te puedan plantear en tu evaluación. ¿Ok? El primer caso es que el resalto no inicie aquí, sino inicia después, una distancia después. Por ejemplo, yo voy a aplicar el resalto. Ahí está. Y termina hasta la parte superior. O sea, un resalto bien formado, ¿no? Empezaría aquí el resalto y terminaría aquí. O sea, no empieza aquí, profesor. Claro que no, no necesariamente tiene que empezar ahí. Eso va a depender cómo se configura el canal. ¿De acuerdo? Pero a modo de ejemplo, yo te puedo poner otro caso, donde el resalto inicia aquí y luego es un resalto ahogado. O sea, no termina en su condición normal. Lo que va a hacer es completar con una curva de remanso. Entonces tienes un caso 2 y tienes un caso 1. Ambos son curvas de remanso. Entonces, a modo de ejemplo, voy a graficar aquí las famosas curvas de remanso. Suponiendo que la curva de remanso inicia aquí, suponiendo, y termina aquí, ¿no? De un Y1 y termina en un Y2. ¿Ok? Eso quiere decir que el flujo, si el resalto se genera aquí, el flujo viene en condición normal y luego para que se una este flujo, Y sub 0, pongámosle, Y sub 0, o el tirante normal aguas arriba, ¿no? El tirante normal de este tramo, tirante normal, empieza aquí y tiene que terminar a un tirante 1.
Quiere decir que aquí complementamos con una curva de remanso. ¿Esa curva de remanso puede existir? Claro que sí. Claro que sí. Digámosle de otro color. Ahí está una curva de remanso. Otra curva de remanso que puede existir es aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces pregunto, uno es una escorrentía menor que la crítica, otro es una escorrentía mayor que la crítica. ¿Qué tipo de curva de remanso se generará? ¿Tipo M, tipo C o tipo S? A ver, respondan por favor, ¿qué tipo de curva de remanso se está generando? ¿Tipo M, tipo C o tipo S? Tipos S, me dice su compañero. S, S por aquí, S por aquí. ¿Por qué S? Si aquí me dijeron la pendiente suave, aquí también me dijeron la pendiente suave. ¿Por qué me dictan dos respuestas distintas? Uno de ellos está bien, uno de ellos está mal. ¿Cuál está bien, cuál está mal? Uh-huh. A ver, corríjanse, autocorríjanse por favor. ¿Cuál está bien, cuál está mal? ¿Por qué me dictaron aquí M y por aquí me están dictando S? Ajá. S y M, me dice su compañero. ¿Será S y M? ¿Así? ¿De qué depende el tipo de curva, jóvenes? Joseph dice M y S, peor todavía. No hay consenso. Reformulo la pregunta. ¿De qué depende el tipo de curva? Del Y, me dice Luciano. ¿Dependerá del Y? O sea, de la relación de tirantes, ¿verdad? Falso de toda falsedad, jóvenes. No depende ni de tirante, depende más, viendo de vista de perfil, viendo de vista gráfico, depende de el tipo de pendiente, ¿okay? De eso depende, de esto depende, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si acá me dijeron que para pendiente suave es tipo M, ¿por qué acá me dicen tipo S? ¿No? ¿Qué tipo de curva será en ambos casos? Será tipo M, ¿de acuerdo? Tipo M. Ahora la pregunta viene lo siguiente. ¿De qué depende el número de orden? ¿Cómo sé que es de orden uno, orden 2, orden 3? ¿De qué depende? ¿Orden uno, orden 2 u orden 3?
De eso sí depende la relación de tirantes, ¿no? Tirante real, por ejemplo, mayor que tirante, está entre tirante normal y el crítico, ¿verdad? Eso es de orden 1. Luego tenemos con el tirante real, está entre tirante normal y el crítico. Esto es de orden 2. Luego tenemos con el tirante normal, perdón, el tirante real es menor que todos los casos, o sea, menor, puede ser menor o igual. Por lo general se escribe menor. Menor que el crítico y menor que el normal. De esta manera, ustedes determinan si es de orden 1, orden 2 u orden 3. ¿Ok? En cualquiera de los casos, puede ser menor o igual, menor o igual, menor o igual, menor. ¿Ok? Si no lo ven de esta manera, gráficamente les puede servir. Por eso es muy importante que ahora en sus evaluaciones se les va a pedir el perfil. Cuando ustedes grafican el perfil y grafican la línea crítica y la línea normal, también podrán graficar el número de orden o la región donde se encuentra. Por ejemplo, esto será la región 1, la región 2, la región 3. Aquí también 1, 2 y 3. Pregunto, ¿en qué región se encuentra la curva M? La curva de remanso M. ¿En qué región? 2, 1, 3. Muy bien. Entonces, M2. Y se cumple esto. Observen, región 2. Se cumple. El tirante normal es mayor que el tirante de la curva de remanso. ¿Está? Y eso es mayor que el crítico. Entonces, ¿con cuál han entendido mejor? ¿Con la relación de tirantes o con la relación de regiones? Es lo mismo. Es lo mismo. Visto desde fórmulas o visto desde gráficas. ¿Cómo se entiende mejor, jóvenes? Profesor, me da igual porque no entiendo. A ver, tienen que entender de alguna manera, pues, jóvenes. Graficando y dividan sus regiones, orden 1, orden 2, orden 3, o relacionando tirantes, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces pregunto, ¿esta región de S, la curva S, será de orden 1, de orden 2 o orden 3?
¿Sí se entendió, jóvenes? Confirmen, por favor, ¿se entendió? Con razón no me escuchaba o no me escribía. Ok, repitiendo entonces. Si esto es de orden uno, orden 2, orden 3, las curvas respectivamente, las curvas aquí, orden uno, orden 2, orden 3, sería pues un M3 para esta curva de remanso, un M2 para esta curva de remanso. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene graficar el perfil y reconocer el tirante crítico y reconocer el tirante normal? La línea crítica, la línea normal, siempre lo van a solicitar en el análisis del perfil. ¿Ok? Aquí también la línea crítica y la línea normal. ¿Ok? ¿Quedó claro, jóvenes, esa parte? Entonces yo les pregunto, ¿habrá posibilidad de que se genere un resalto, ¿no?, de una pendiente fuerte a una pendiente suave, tal como estoy mostrando? ¿Habrá posibilidad que se genere un resalto con una curva tipo M1? ¿Será posible conseguir un resalto tipo M1? Ya que no sea necesariamente M1, pero de orden 1, ¿se podrá conseguir que sea de orden 1? Cuando hay resaltos jóvenes, si no les dan de dato los tirantes conjugados y no les dan de dato dónde se desarrolla el resalto, ustedes van a tener que plantear varias hipótesis, de las cuales pues van a tener que concluir en algún resultado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les digo en un examen? El resalto se va a generar en la pendiente fuerte, en el tramo de pendiente fuerte, aquí. Si se genera un resalto aquí, ¿qué tipo de curva se va a generar? A ver, analicemos, ¿no? Para que se genere el resalto aquí, la escorrentía que viene en condición normal ya mi tirante conocido. Y luego, para que atraviese el tirante crítico, habrá pues un resalto hidráulico, ¿no? Y para que llegue a su condición de flujo normal hacia aguas abajo, ¿sí?, va a tener que adaptarse con una curva de remanso. ¿Y esta curva de remanso de qué orden será? Aquí. ¿Qué tipo de curva será? A ver, indíquenme por favor. Si este fue el caso, ¿qué tipo de curva de remanso se está generando ahí? Díganme el tipo de perfil y el número de orden. M1, me dice su compañero. Muy bien, M1. M1, S0, ¿no? Si no me dicen el número de orden, yo asumo que es 0. Joseph dice un S1. Juan dice un S1. Muy bien. Ahora sí lo tienen claro. Jóvenes, en resumen, es esto lo que les he enseñado la clase pasada. Y no lo tienen claro. Les pregunto nuevamente. Ahora sí, ¿les quedó más claro? Entonces, para los que estudian de manera autodidacta, les doy mis siguientes recomendaciones, ¿no? Porque aquí solamente les he presentado dos o un caso más extra por ahí. Mis recomendaciones es que siempre se pregunten, ¿no? Siempre grafiquen el perfil, graficar en el perfil, ¿qué cosa? El tirante normal y el tirante crítico, ¿no? La línea normal y la línea crítica, que salen justamente de los tirantes normales y críticos, ¿ok? Ese es mi primer tip.
El segundo tip que les puedo dar es para averiguar qué tipo de curva de remanso se está generando. Después de graficar el perfil, es tan sencillo como determinar la pendiente, ¿no? ¿Será fuerte o será débil, como dicen algunos? ¿Fuerte o suave? ¿Ok? Ese es mi segundo tip. ¿Qué más? El número de orden. Tienes dos opciones. Graficar en el perfil, graficar o relacionar los tirantes. Graficar las regiones en el perfil o relacionar los tirantes. ¿De acuerdo? Ese sería mi tip. De esta manera sabrás si el perfil es tipo M, tipo C o S. De esta manera sabrás si es de orden 1, orden 2 u orden 3. Y al graficar el perfil, la línea normal y la línea crítica, también sabrás reconocer si el régimen es super, que se genera curva de remanso o se genera resalto. Todo esto es gracias a saber graficar. ¿De acuerdo? Super, sub, y si saber si es una curva de remanso o un resalto. Y cómo se desarrolla y dónde se desarrolla, eso va a depender de tus cálculos, ¿no? Por lo tanto, a partir de estas recomendaciones, ustedes tienen que analizar otros casos que no son tan comunes de evaluar, pero como veo que están padeciendo, se les puede evaluar. Ustedes tienen que demostrar que han aprendido. ¿Qué pasaría? No, pongo mejor así, sin gráfica. ¿Qué pasaría? Yo les dejé esta tarea a la clase pasada. Si pasa una pendiente suave a una pendiente más suave, ¿no? ¿Qué pasaría en estos casos? De suave a fuerte, ya sé que hay curva de remanso, ya sé que atravesamos la línea crítica y se generan dos curvas de remanso. Si paso de suave a más suave, ¿qué sucedería? Y si paso de fuerte a más fuerte, ¿qué sucedería? Viceversa, de una pendiente fuerte a una pendiente menos fuerte. De una pendiente suave a más suave o una pendiente menos suave. ¿Ok? Esto les he dejado que analicen, jóvenes. Analícenlo porque de todas maneras les voy a evaluar uno de esos casos. ¿Ok? Si entienden el concepto general, esos casos que son particulares se van a entender. ¿Ok? Por lo tanto, profesor, ¿cómo me doy cuenta si se genera una curva de remanso o dos? Va a depender, pues, si pasas una fuerte a una suave, aquí se está generando una sección de control que divide dos regímenes. Como divide dos regímenes, la pendiente suave generas una curva de remanso hacia aguas arriba, de la sección de control hacia aguas arriba. ¿Ok? Y cuando la pendiente es fuerte, ¿no? Perdón, cuando el régimen es supercrítico, de la sección de control se analiza hacia aguas abajo. ¿Ok? Hacia abajo. Y si la pendiente es fuerte, por lo tanto el régimen es supercrítico, sin embargo, aquí la escorrentía será sub o super. El S1, ¿cómo se analiza? De la sección de control hacia aguas abajo, hacia aguas arriba. Lo voy a colocar aquí como tercer tip. ¿Ya? Cuarto tip sería. El sentido del cálculo. Eso también es teórico. Sentido del cálculo.
se divide en dos. ¿Ok? Cuando la escorrentía es supercrítica, vamos a decir, la curva es supercrítica, se analiza hacia aguas abajo. ¿Ok? Hacia aguas abajo se va a generar una curva de remanso. Y si la escorrentía superficial es subcrítica, se analizaría pues de la sección de control hacia aguas arriba. ¿De acuerdo? Eso sería mi último tip. Por lo tanto, tenemos aquí una curva de remanso que es menor que la crítica. Al ser menor que la crítica, es una escorrentía supercrítica. Y si la escorrentía es supercrítica, se desarrolla el cálculo hacia aguas abajo. Ahí está. La sección de control hacia aguas abajo. Observen para el caso M3. La escorrentía será sub o super. Sub o supercrítica. Sub o supercrítica. Muy bien, Juan Diego, supercrítica. ¿Por qué supercrítica? Porque la escorrentía tiene un tirante menor que la crítica. Al ser supercrítica, quiere decir que se analiza hacia aguas abajo. De la sección de control, se analiza una curva de remanso hacia aguas abajo. Por esa razón, estoy seguro que aquí se va a desarrollar una curva de remanso, tipo M3. Ahora aquí, si se fuera el caso al revés, se genera un S1, y un S1 tenemos aquí la curva. Esta curva es supercrítica o subcrítica. Supercrítica o subcrítica. Subcrítica, muy bien, ya lo tienen claro, ya lo vieron. Y si la escorrentía es subcrítica se analiza hacia aguas arriba. Nótese que no tiene nada que ver con el tipo de régimen, tiene que ver más que todo con el análisis de la curva de remanso. Si la curva de remanso es subcrítica o supercrítica, de eso se va a generar el cálculo para las curvas de remanso según sea el caso, ¿no? M1, M2, M3, S1, S2, S3 y así respectivamente. ¿Ok? Entonces, ¿quieren que haga un ejemplo más con estos casos o ya lo tienen claro? Pasemos ahora sí a estructuras. ¿Ok? Decidan ustedes, ¿quieren un ejemplo más con estos casos para ver todas esas recomendaciones? Me parece que si tenemos unos minutos todavía. A ver, escojan un caso. De una pendiente suave a una más suave, a una menos suave, o de una pendiente fuerte a una más fuerte, o a una menos fuerte. Fija, ¿cómo te va a venir en tu examen? Ya. En tu examen, pues, te va a venir, consideramos, con varios tramos, ¿no? A ver, una pendiente suave, el primer caso, pendiente suave a una más suave. Eso quiere decir que voy a decir suave, 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 y luego voy más suave todavía. ¿Ok? Y luego voy a una pendiente menos suave. Menos suave quiere decir así, un poquito más hacia abajo. ¿Ok? Y luego me voy a una pendiente fuerte. Una pendiente fuerte, pongámoslo aquí. Luego tengo una pendiente más fuerte. Primero entendemos una pendiente menos fuerte. Una pendiente menos fuerte. Y luego a una pendiente más fuerte. ¿De acuerdo? Así va a venir tu examen, ¿no? Todos los casos típicos que podrías evaluar. Le voy a hacer un poco más largo. Ahí está. Y voy a colocar en cada caso. Empecé con una pendiente suave. Continuamos con una pendiente más suave.
Ahora es una pendiente menos suave, pero sigue siendo suave. Ahora se incrementa una pendiente fuerte. Y luego pasamos a una pendiente menos fuerte. Finalmente pasamos a una pendiente más fuerte. Suponiendo que todo este trayecto tiene una longitud suficiente para desarrollarse todas las curvas de remanso, ¿ok? Vamos a resolver los diferentes casos. ¿De acuerdo? A ver, analicemos la primera sección de control. Esta, sección de control, ¿no? Si la pendiente es suave, el tirante normal, ¿cómo se genera la curva de remanso? De una suave a una más suave, ¿ok? Suave más suave. En ambos casos, como son suaves, ¿qué sucede? El régimen es sub. ¿Cómo va a ser superior? Tiene que ser sub. En ambos casos son sub. O sea, la curva está pasando de un régimen subcrítico a otro régimen que es subcrítico. Quiere decir que se va a atravesar la línea crítica. Voy a dibujar por aquí la línea crítica. A ver, para que sea igualito. ¿Ya? Igualito. Ahí está. Esa sería mi línea crítica. Y simplemente le pongo de rojo. ¿De acuerdo? Estas serían mis secciones de control. De control 1, sección de control 2, sección de control 3, sección de control 4, sección de control 5. Así podría haber varias secciones de control, como podría enseñarte para que ustedes analicen, por ejemplo, modelando en el programa de RAS, ¿no? Les podría poner este caso. ¿Ok? Tenemos la escorrentía crítica. Listo. ¿Y qué va a suceder, jóvenes? Si es una pendiente, un régimen subcrítico, el tirante normal, ¿ok? Vamos a graficarlo así. El tirante normal será, pues, subcrítico, ¿verdad? ¿Ok? Y si la pendiente es más suave, ¿el tirante aumenta o disminuye? Si la pendiente es más suave, el tirante normal aumentará, aumenta, ¿verdad? Aumenta. La velocidad disminuye, pero el tirante aumenta. Luego, ¿qué va a pasar si tengo el caso donde pasa una pendiente suave a una menos suave? ¿El tirante aumenta o disminuye? Disminuye, pero seguirá siendo subcrítico, ¿verdad? Subcrítico. Por lo tanto, y aquí, cuando paso de una suave a una pendiente fuerte, ¿qué se va a generar? Aumento o disminución de la escorrentía. Disminuye. Disminuye, ojo aquí, disminuye lo necesario para pasar de un régimen subcrítico a un régimen supercrítico. Por esa razón, aquí el tirante es menos que el crítico. Luego, tenemos de una pendiente fuerte a una pendiente menos fuerte. ¿Qué sucede con el tirante? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Muy bien. ¿Aumenta lo necesario para atravesar el tirante crítico? Claro que no, porque la pendiente sigue siendo fuerte, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarlo por aquí, suponiendo que aumenta un poquito nada más. Y luego, ¿qué sucede? Tenemos aquí una pendiente más fuerte, de una menos fuerte a una más fuerte. Disminuye. Ahí está.
Esto en resumen es todo lo que ustedes tienen que analizar para cada caso. ¿Ok? Luego yo les pregunto, según este sentido de cálculo, ¿cómo tenemos que graficar nuestras curvas de remanso? A ver, ya para terminar. Curva de remanso, de una suave a una más suave. Quiere pasar el agua de este canal a este canal. La curva de remanso, ¿dónde se va a generar? ¿De la sección de control hacia aguas arriba o de la sección de control hacia aguas abajo? Sentido de cálculo, ¿qué nos dice? Hacia aguas arriba, subcrítica, ¿verdad? Por lo tanto, de la sección de control, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. De la sección de control se analiza hacia aguas arriba. Quiere decir que mi curva de remanso en realidad se genera aguas arriba. ¿Ok? Lo dibujamos entonces, hacia aguas arriba. Y en la sección de control, ¿qué tirante tendremos? Tendremos el tirante normal. ¿Ok? Ahí está, mi curva de remanso hacia aguas arriba. Solamente existe una curva. Ojo aquí, solo una curva. No es este caso donde hay dos curvas. Tampoco es este caso donde a pesar que podría haber dos curvas, hay un resalto. ¿Ok? Luego tenemos entonces que analizar los demás casos. De una más suave a una menos suave. Muy bien, me van dictando también el tipo de curva. Según su compañero aquí, es un M1. Excelente. Aquí, jóvenes, aquí. De una pendiente más suave a una pendiente menos suave. ¿Cuántas curvas de remanso se generarán y en qué sentido? ¿Hacia aguas abajo o hacia aguas arriba de la sección de control? Estamos en este caso, jóvenes. Pasa de una pendiente suave a una más suave, menos suave. Claro. Entonces, ¿qué curva de remanso se va a generar aquí? ¿De la sección de control hacia aguas abajo o hacia aguas arriba? Subcrítica, hacia aguas arriba. Muy bien, ahí está, subcrítica hacia aguas arriba. ¿No? Muy similar al caso anterior, solo que ahora será un M1, un M2 o un M3. M2, muy bien, ya lo tienen claro. Por consiguiente, jóvenes, así analizan cada caso. Cada caso les he pedido que lo hagan en sus casas. ¿Ok? De una pendiente suave, subcrítico, a un fuerte, que sería supercrítico, ya lo hemos analizado, ¿no? En estos casos, ¿qué sucede? Se van a generar dos curvas de remanso, ¿verdad? Curva 1 y curva 2. Serán, pues, lo que hemos analizado aquí, un M2, un S2, ¿no? Y luego aquí hemos dicho que para este caso, de una pendiente fuerte a menos fuerte, ¿qué se genera? ¿Cómo pasamos de esta escorrentilla a esta escorrentilla? Va a aumentar la curva de Hermans. ¿Qué tipo de curva será? Un S3. Muy bien. Hacia aguas abajo y será
un S3. Y aquí, de una menos fuerte a una más fuerte. S2. Y se genera hacia aguas abajo o hacia aguas arriba. Hacia aguas abajo. Y se genera un S2. ¿Okay? Lo único que falta verificar es si es que la curva es cóncava o convexa, ¿no? Eso ya les he enseñado la clase pasada. Por lo tanto, digamos, si yo les planteo cualquier caso, ¿no? Con cualquier estructura, ustedes van a poder determinar fácilmente la curva M1, M2, S1, S2 o S3, efectivamente. ¿No? De esta manera, jóvenes, es como ustedes van a estudiar los casos particulares que se van a generar como flujo gradualmente variable. Mayormente, no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo evaluar, y muchas gracias por la ayuda, les puedo evaluar si yo les digo, ¿no? Yo les planteo otro caso aquí, añadiendo nada más, y digo que aquí la pendiente no es ni fuerte ni suave, sino es una pendiente crítica. ¿Qué harían, jóvenes? A ver, planteando esta condición. Y ahora que me hace acordar, así les he evaluado en el siglo anterior, ¿no? ¿Qué pasaría si la curva es crítica? La pendiente es crítica. ¿Qué tipo de curva se va a generar? Continúa la línea crítica por aquí y la pendiente es crítica, ¿no? Según la gráfica, la pendiente, a pesar que es crítica, es una pendiente menos fuerte. ¿Qué se genera, jóvenes? ¿Qué sucede con la pendiente es crítica? Decimos la pendiente crítica cuando esta escorrentía, tirante normal, es igual que el tirante crítico. O sea, así. Ahí está, ¿no? En este caso, el tirante crítico es igual al tirante normal. ¿Qué tipo de curva de remanso se va a generar aquí? A ver. Siguiendo la lógica, ¿será hacia aguas abajo o hacia aguas arriba? Hacia aguas abajo, ¿verdad? No podría ser hacia aguas arriba, porque hacia aguas arriba tienes una pendiente fuerte. Una pendiente fuerte es una pendiente supercrítica, y supercrítica nunca se analiza hacia aguas arriba. Por lo tanto, ¿okay? Por descarte, se analiza hacia aguas abajo. La curva de remanso entonces se va a generar hacia aguas abajo. ¿Y qué tipo de curva se va a generar? De aquí, de la sección de control, hacia aguas abajo. Es una curva C3. Very good. ¿Se entendió, jóvenes? Listo. Lo que sí no les voy a evaluar es tipo H, ¿verdad? Tipo H ya es demasiado para pregrado. Eso lo van a dejar para otro. Bien, lo mínimo que se les pide es reconocer las curvas tipo M, tipo C, tipo S y el número de orden 1, 2. Ah, tampoco, Luciano. Tampoco, como dicen por ahí. ¿Ok? Solamente estos tres de tres. ¿Ok? Muy bien. Ya que lo tienen claro, ¿no? Ya que lo tienen claro, ¿qué pasaría si yo les digo, en su examen les complemento este tipo de ejercicios con una caída libre, ¿no? Una caída libre, ¿no? O con una rápida, por aquí, por ejemplo, hemos tenido una pendiente suave a una pendiente fuerte, más fuerte todavía.
No, para que suceda rápida tiene que ser pues una pendiente fuerte a una pendiente suave, ¿verdad? Si por acá en medio les coloco una rápida, ¿qué sucedería? O lo más común es cuando yo regulo caudales, coloco una compuerta en medio del canal. Esa compuerta puedo colocarlo aquí, aquí, en cualquiera de los casos, ¿no? En análisis es el mismo. La escorrentía aquí obviamente se va a elevar y ahí tendrás que determinar si atraviesa la línea crítica, pues habrá un resalto, ¿no? Se genera en la región 3 y si es una pendiente fuerte, será pues de orden S3. Si se genera en la región 1 y es una pendiente fuerte, se generará una curva tipo S1. Y así. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar de ahora en adelante solamente son complementos al análisis del perfil según sea. ¿Ok? Dicho esto, dicho esto, voy a pasar ahora sí a explicar estructuras hidráulicas. Porque en su examen, de todas maneras, se les va a pedir analizar flujo gradualmente variado con estructuras hidráulicas. ¿Ok? Bien, ¿qué estructuras hemos visto hasta el momento? Las estructuras básicas y comunes que ustedes han diseñado en su perfil del trabajo son caídas y rápidas, ¿correcto? Ahora, caídas y rápidas, a esto hay que añadir lo que no hemos desarrollado en la clase, que son las estructuras con transición. Transición. Esas estructuras de transición son complemento, ¿no? Son estructuras complementarias a las caídas y a las rápidas. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. De frente, nos vamos a los ejercicios. Un ejercicio de transición y caída libre. A ver, empecemos por favor con la lectura del enunciado, señor Gary. Apóyanos con la lectura, por favor. ¿Sí nos apoyas con la lectura, Gary? Ok, no hay problema. Solicita apoyo a uno de tus colegas, por favor. Adelante, Bueno, Miguel. buenas tardes, profesor. Bueno, en el diseño hidráulico de una caída vertical, la cota en B es de 135 metros, la cota en C es de 132,5 metros, la sección de la caída es rectangular. En B, la energía es de 0,60 metros por kilogramos entre kilogramos, considerando que el canal aguas arriba de la caída es trapezoidal con B igual a 0,90 metros, Z igual a 0,75, área mojada es igual a 0,85 metros cuadrados, la pendiente es de 7% y el N es igual a N a 0,014. Ok, Eh, muchas gracias. ya, profesor.
Bien, jóvenes, vamos a tratar de resolver este ejercicio lo más prácticos posible, ¿de acuerdo? Y mi disculpa por la señal, sí está fallando desde hace unos instantes, debe ser por alguna razón técnica, ¿ok? Bien, voy a compartirles la gráfica de este ejercicio. Típico, una gráfica típica de una caída, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Nos dice que tomamos en cuenta que en el punto B se produce un tirante crítico, ¿ok? En B se produce un tirante crítico. En A es un canal de entrada que hay que considerar, ojo, solamente en este caso hay que considerar un tirante normal en A. Luego nos dice que el caudal hallemos en metros cúbicos por segundo. Calcular el ancho de la caída, la longitud de transición, valor de cotas y la longitud total del colchón amortiguador. Excelente, entonces vamos a pasar a resolver este ejercicio, sacando primero que nada los datos que tenemos en el ejercicio. ¿Qué datos tenemos? ¿Me van dictando, por favor? Ok, listo, tenemos todos los datos en la pizarra. Ok, nos da las cotas en B, cota en C, la energía específica en B. Nos dan también que el área, ¿no?, del canal de entrada hacia aguas arriba de la caída, ¿no?, tiene un ancho de solera de B igual a 0,90, acá colocar eso, 0,90 metros, Z075, y luego viene el área, la pendiente y la rugosidad de mar, ¿no? Nos dan básicamente datos de la sección A y la sección B. Y de la sección C, lo único que nos dan de datos es la cota en sí. ¿Ok? Empecemos entonces con la primera pregunta. Teniendo en cuenta, inciso A, que se produce en B un tirante crítico, ¿no? Es obvio porque es una caída y en B se produce la configuración crítica. Por lo tanto, si yo le digo, si esta es una caída con transición, ¿no? Con transición, viene una figura, viene un canal trapezoidal diseñado por ustedes en la primera parte del curso, viene con un canal trapezoidal en A, y luego para de A pasar a B, pasa por una transición, ¿de acuerdo? Una transición para llegar finalmente a ser un canal rectangular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede cuando hay estos casos de trapezoidal a rectangular? ¿Qué se va a generar? ¿Qué se genera, jóvenes? ¿Qué estructura complementaria a la caída se está generando de A a B? ¿Se me escucha, jóvenes, o no se me escucha? Confirmen, por favor. Luciano dice aumenta la velocidad. Ok, aumenta la velocidad. ¿Qué quiere decir que aumenta la velocidad? Que la sección disminuye de área,
sea, pasamos de un área de 0,85 a un área, por ejemplo, no sé, 0,5. O sea, ¿eso me están diciendo? Pues, puede que sí, como también puede que no. Eso va a depender de tus cálculos, ¿de acuerdo? Se va a generar entonces aquí una transición. ¿De qué tipo? Será una transición de entrada, ¿no? De entrada, así, o será una transición así. Este será el tipo de transición que se genera, una transición de entrada, o será al revés, una transición así y salida. ¿En qué caso estamos, joven? ¿Caso uno o caso 2? Caso 2, muy bien, Saraí, muy bien, Miguel. El caso 2, aquí estamos. Entonces, analicemos en el caso 2, donde esta será la sección A y esta será la sección B. Y en B, ¿qué nos dice? Sabiendo que en B se produce una condición crítica. Por lo tanto, acá habrá que aplicar para hallar simplemente flujo crítico. Y ya sabemos por inercia, ¿no? ¿Cómo se calcula el tirante crítico en B? Sabiendo que además en B la figura es un rectangular. ¿Qué datos nos dan? Nos dan que en B tenemos la energía específica. Si en B tirante es crítico, ¿cómo se calcula o cómo se estima esa energía específica? ¿Qué tipo de energía es? En B tirante es crítico, la energía específica, concepto, jóvenes. ¿Qué cosa viene a ser la energía específica en B? ¿Se acuerdan? La clase de energía y tirante crítico. Claro, el tirante normal es igual al tirante crítico. Exactamente, Miguel. Como te viene en tu examen, ¿verdad? Acuérdense, la gráfica de energía versus tirante, ¿no? Cuando el tirante era crítico, ¿cómo era la energía específica? Mínima, excelente, buena voz, mínima. Entonces, si la energía es mínima, tengo de dato la energía mínima, vale 0,60. Y ahora quiero calcular el tirante crítico. ¿Cuál es la fórmula para calcular el tirante crítico en función de la energía mínima? ¿Se acuerdan? Caso rectangular, ¿cómo se calcula la energía mínima en función del tirante crítico? Tienen que dictarme la fórmula, jóvenes. Si no, no estamos avanzando. Díctenme la fórmula. ¿Cómo se calcula la energía mínima en función del tirante crítico? A ver, los espero hasta que me dicten la fórmula, por favor. Excelente, 3 medios de tirante crítico. Así es. Así de sencillo, calculen entonces el tirante crítico. Porque tienes de dato la energía mínima. ¿Cuánto será entonces el tirante crítico?
Excelente. Tenemos ahí el tirante crítico, equivale a 0.9 metros. Y primer inciso resuelto. Ahora vamos al inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? Tirante normal. Tirante normal. ¿Seguro? ¿Estás seguro, Luciano? Ok, no hay problema. Corregimos entonces 0.40 metros. Ahora, para el inciso B, me piden el tirante normal. ¿Puede haber más de un tirante normal? Por supuesto que sí. Solo que a mí me piden el tirante en la entrada. El tirante normal será pues determinado por flujo normal. ¿Cómo hallo el tirante normal? Para este caso, si me están diciendo, en este caso considero en A una figura trapezoidal, en B una figura rectangular. ¿Dónde puedo estimar? ¿Dónde se puede estimar el tirante normal? Si yo sé que aquí ya es transición de A a B, ¿habrá en algún punto que pueda considerar tirante normal? Dentro de la transición jóvenes, el flujo E ya viene a ser variable. O sea, en ningún punto ustedes pueden considerar tirante normal. ¿Ok? Tirante normal en realidad viene a ser desde la figura sección A hacia aguas arriba. Ese viene a ser mi tirante normal. ¿De acuerdo? Entonces, si esa es mi tirante normal, calculemos por aquí el tirante según los datos que tenemos. No necesito las cotas, no necesito la energía porque yo sé. Lo que sí necesito es la figura trapezoidal, porque en A ya viene a ser un trapezoidal. ¿Ok? En A ya viene a ser una figura trapezoidal. Entonces, ¿cómo calculo tirante normal para una figura trapezoidal donde tengo su antesolera, Z, área, pendiente, N? No tengo de dato ni el tirante ni el caudal. ¿Cómo lo calculo entonces? Flujo normal. ¿Cómo se calcula el tirante normal? ¿Ok? La clásica, ¿cómo calculamos el tirante normal? Es esta. ¿De acuerdo? La clásica, ¿cómo calculamos el tirante crítico? Lo voy a colocar por aquí, de todas maneras para que se pueda. ¿Ok? Estas dos fórmulas, jóvenes, nunca se olviden, siempre las van a utilizar en toda su vida hidráulica. ¿Ok? En toda su vida hidráulica. Flujo normal, flujo crítico. Condición normal, condición crítica. Tirante normal, tirante crítico. Pendiente normal, pendiente crítico. ¿Ok? Entonces, para este caso, tenemos que aplicar qué cosa. Puedo aplicar la ecuación de Manning, la ecuación crítica. No puedo aplicar ninguna de las dos, ¿saben por qué? Porque el caudal no lo tengo. Área es la función del tirante. El tirante me pide calcular. O sea, una ecuación con una sola, con dos incógnitas, ¿no? Una ecuación con dos incógnitas no se puede resolver. Pero entonces, ¿cómo resuelvo para calcular el tirante normal? ¿Ideas? Jóvenes, esto vino en un examen, tal cual estamos resolviendo.
¿Cómo hallamos estudiante normal en este caso? Según los datos, ¿qué tenemos? Por geometría, ¿verdad? ¿Por qué geometría? Porque nos están dando de dato el área y me están diciendo que el área consideres de por y más z veces y cuadrado. Si el área vale 0,85, el ancho B vale 0,90, el z vale 0,75, ¿cuánto sale el tirante normal para este caso? Reemplacen por favor estos datos y calculen de ahí el tirante normal. ¿Okay? Mientras tanto yo escribo aquí el inciso C, me piden calcular el caudal. Excelente, muchas gracias, Luciano. Dice tirante normal, solamente profesor, equivale a 0,622. Y el caudal, ahora sí, tengo que calcular con la ecuación de Manning, porque ahora será una sola ecuación con una sola incógnita. Calculen el caudal entonces. ¿Cuánto sale el caudal aquí? Donde área, pues, es B por Y más Z veces Y cuadrado. El perímetro es B más 2 veces Z por Y. Muy bien. Grande hemos calculado. Ancho Z, N y la pendiente son datos. Entonces calcúlenlo y díganme cuánto sale el caudal. El primero es el de presión. A ver. Claro, tiene razón su compañero. Acá hay un error. Muchas gracias. Sería 2 veces Y normal por la raíz cuadrada de 1 más Z cuadrado. Muy bien. Muchas gracias, Luciano. Esto. Entonces calculé ese valor en función de los datos ya obtenidos. Bueno, mediten el caudal, por favor. Mientras tanto, copio aquí para el inciso D lo que me piden. Sale 0,22. Muy bien.
Una vez calculado el caudal, ahora sí paso a calcular el inciso E. ¿Ok? Y para el inciso E tengo la condición de calcular la transición. ¿Ok? Y como ya me han dicho ustedes, la transición, profesor, es transición de entrada. Así es, transición de entrada. ¿Y cómo calculo la longitud de transición de entrada? Fórmula, por favor, para la transición de entrada desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuál es la fórmula? Dígame. Muy bien, ¿se acuerdan o no la longitud de transición? ¿Cómo calcular? ¿Cuál es la fórmula? Me va dictando dicha fórmula, por favor. ¿Cómo se calcula? A ver, si no se acuerdan, les demuestro. ¿De acuerdo? Les demuestro. De aquí nada más. Si ustedes tienen estos casos, donde aquí tengo dos anchos superficiales. ¿De acuerdo? Dos anchos superficiales. Suponiendo que está bien ahí. Donde esto representa el ancho superficial en B y esto representa el ancho superficial en A. ¿No? El ancho superficial en B y en A. ¿Cómo calculo la longitud de transición, que es esta, una longitud horizontal, horizontal de otro color? ¿Ok? Donde esta figura la voy a extraer aquí. Esta de aquí representa la longitud de transición vista en planta. ¿Ok? Esta será vista en planta. Vista en planta, desde arriba, vemos solamente un ancho y otro ancho y una especie de transición entre A. Esa es la longitud de transición. Este es el ángulo que lo conforma, un ángulo desconocido, lo voy a denominar ángulo alfa. ¿Ok? ¿Y este cateto cómo lo obtengo? Ese cateto simplemente será cateto mayor menos cateto menor entre 2, ¿verdad? O sea, si yo sé que esta figura es simétrica con esta figura, me va a quedar entonces que este cateto en A menos el cateto en B me va a quedar la suma total. Por eso, por esa razón, geométricamente, lo que hacemos nosotros es restar los catetos, restar, perdón, lo que viene a ser los anchos superficiales, ¿sí? Y dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Como ya repetí, es una figura simétrica. Por lo tanto, este cateto lo coloco aquí. Es una figura simétrica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo la longitud de transición? Esta longitud de transición, ¿cómo se calcula? Será en función de este cateto y en función del ángulo alfa. ¿Ok? Ese ángulo alfa puede variar en un rango de valores. Por ejemplo, yo colocaré por aquí, alfa puede variar de 12.5 grados a 22.5. ¿Ok?
Muy bien. Entonces ya tengo el ángulo alfa, dato. Tengo este valor que también puede ser dato, porque el ancho superficial es fácil de calcularlo. Y la longitud de transición, ¿cómo se calcularía? ¿Será este cateto o cuánto? Entonces la longitud de transición será igual a ese cateto multiplicado trigonométricamente por la tangente o la cotangente de alfa. Por la cotangente. Y decir cotangente es lo mismo que decir 1 sobre tangente, ¿verdad? 1 sobre tangente, entonces me va a quedar abajo 2 veces la tangente de alfa. Ahí está. ¿Ok? Se van dando cuenta que todo se hace sencillo cuando ustedes recuerdan sus fórmulas desde el primer ciclo, ¿no? O desde, no sé, ¿dónde han visto trigonometría? Desde el colegio, me parece. Desde ahí entonces conocen esta función, de ahí sale la fórmula de longitud de transición. Entonces, lo único que hay que hacer es reemplazar. Reemplacemos por aquí los valores. Primero, ¿cuánto sale el espejo de agua en A y el espejo de agua en B? Si yo sé que en B es rectangular, el espejo de agua será el ancho de solera. ¿Cuánto era el ancho de solera? Ajá, el inciso E, me salté aquí, ¿no? Me pedía caudal y luego me pedía el ancho de solera. Yo me salté de frente a la transición. Me pedían calcular el ancho de la caída rectangular. El inciso D, no salteado. O plantilla, la plantilla del canal rectangular. ¿Okay? ¿Y cómo calculo esa plantilla? ¿Se acuerda? En función de tirante crítico. Si yo sé que el tirante crítico es igual a la raíz cúbica ¿de quién? Del caudal unitario, porque es rectangular, al cuadrado ¿sobre cuánto? ¿Está bien? Sobre la gravedad. ¿Es eso correcto? Muy bien. Y yo sé que el caudal unitario lo puedo expresar en función de caudal por unidad de ancho. Por lo tanto, yo tengo aquí caudal unitario es igual a caudal por la unidad de ancho, ¿no? B al cuadrado. Es lo mismo. Entonces, de aquí, de esta incógnita es el tirante. El tirante, perdón, el tirante no, el tirante es ya datos porque lo hemos calculado arriba. Mi única incógnita es B. Tirante crítico vale 0,4. Caudal vale 0,22. Ancho de solera, ¿cuánto será entonces? ¿Cuánto sale el ancho de solera? Calcúlelo por favor para poder reemplazar aquí abajo. ¿Cuánto sale? 0,2. ¿Seguro? 0,27777. ¿Así?
es raíz cúbica, por si acaso, y el tirante crítico es 0,4, por si acaso. A ver, los demás también calculen, por favor, cuánto le salió el ancho superficial, el ancho de la plantilla de la base. A ver, Luciano, no importa, trabajemos con tus resultados, ya que nadie más calcula, ¿no? A mí me sale diferente, pero no importa. Vamos a trabajarlo así. El ancho B es igual a 0,277, ¿no? Es igual al ancho de la plantilla, porque es un espejo rectangular. En cambio, en un trapezoidal, sería B por Y más Z veces Y al cuadrado. ¿Ok? Donde este Y viene a ser ya un tirante normal, según la condición del problema. Y ese tirante vale 0,32. ¿Cuánto sale este valor de espejo de agua? Donde el ancho de solera, ojo aquí, el ancho de solera es 0,90, muy distinto. 0,90 por Y más Z por Y al cuadrado. ¿Cuánto sería el ancho superficial en A? Cinco. Muy bien. ¿Ok? Ajá. Sí, Luciano. Desde aquí no me sale igual. Desde el caudal no me sale igual. Entonces el caudal, si el caudal está distinto, pues el ancho está distinto. Y obvio que aquí está demasiado la diferencia. Observen, pasamos de 0,90 a 0,2. Es demasiado. Por lo tanto, aquí comprueben el caudal y luego comprueben el ancho de solera. Eso es lo que les recomiendo. ¿Ok? Pero por temas de... Ahí está. Saraí le salió su caudal. Me dice 0,792. Muy bien. Ahora sí. Saraí, entonces, ¿cuánto te sale tu ancho de solera? Si es tu caudal, ¿cuánto sale tu ancho de solera? 1 metro, excelente. Ahora sí, ¿no? De 0,9 a 1 metro no hay mucha diferencia. Así tiene que ser. Listo. Ahora sí, tengo aquí mi ancho en B y mi ancho en A. ¿Ok? De 0,85 a 1 metro. ¿Es eso correcto? A ver, entonces dígame cuánto sale el ancho en A. 0,90 por Y, que vale 0,62, más Z por Y, que vale 0,62 al cuadrado. Eso está mal, bueno. El ancho superficial de un trapezoidal, ¿cómo se calcula? ¿Se acuerdan? Lo que hemos calculado aquí es el área, jóvenes. El área sí sale 0,85. Pero ¿cómo se calcula el espejo de agua en un trapezoidal? ¿Cuál es la fórmula? Eso de aquí no es la fórmula. Sería B más 2 veces. Excelente. Ahora sí, dígame cuánto sale el ancho en A.
1.8333 metros. Ahora sí, 3 metros sobre 2 de la tangente. Reemplacemos y veamos cuánto sale. Reemplacen, por favor. Aquí el valor de alfa, tienen que considerar pues este valor de rango. ¿Okay? ¿De qué depende? Eso van a investigar ustedes. ¿De qué depende que sea 12.5? ¿De qué depende que sea 22.5? ¿Ok? ¿Y qué valor van a escoger para este caso? A ver, escojan un valor, por favor. El escojo de A en A es 1.83333 menos en B es 1 metro sobre las 2 veces la tangente de alfa. ¿Cuánto vamos a considerar alfa? ¿12.5 o 22.5? O un valor promedio, si ustedes desean. Escojan un valor dentro de ese rango, por favor. A ver, escojan un ángulo, jóvenes, cualquiera. 12.5, 22.5, ya, 12.5. Entonces díganme cuánto sale la longitud de transición. Calculen ese inciso. Entonces yo coloco el inciso, inciso F. Calculen esa longitud de transición y finalmente calcularemos la longitud total del colchón. ¿Cómo es eso, profesor? Longitud total del colchón, ¿qué quiere decir? Si yo traigo este perfil, lo traigo líneas abajo, ¿okay? Yo sé que aquí se genera una curva gradualmente variado, luego, pero aguas abajo de la caída, existe aquí un resalto hidráulico, ¿no? Concepto de resalto en caída. Por lo tanto, tendremos que calcular los valores de la caída, ¿ok? Donde, obviamente, por aquí tendremos una condición crítica, una condición normal, ¿ok? Y habrá que calcular, pues, el tirante conjugado 1, que es este valor, y el tirante conjugado 2, que es este valor, ¿ok? Y luego tenemos que calcular la longitud total sumando la longitud de caída más la longitud de resalto, ¿ok? Es básicamente esto, pues. Lo que tenemos que calcular es esta longitud de colchón, colchón de amortiguación. ¿Para qué sirve el colchón de amortiguación? Ustedes lo saben por teoría. ¿Para qué sirve, jóvenes? A ver, les dejo pensar un momento. ¿Ok? Un momento. Bien. Entonces, por aquí colocaré las fórmulas de caída. Fórmulas para caída. Primera fórmula que ustedes se deben acordar es el coeficiente de caída, el D. ¿A qué es igual D? ¿Se acuerdan? El famoso D. ¿Cómo se calcula, jóvenes? D crítico entre cuánto? D crítico sobre cuánto?
A ver, indíqueme la fórmula, por favor. El famoso fórmula de caída. ¿Cómo se calcula? Indíqueme rápido para poder avanzar. A ver, si la memoria no me falla, es y crítico sobre 4, sobre la gravedad, sobre 4. Y luego tengo que calcular la altura de caída, que según teoría no debería ser mayor de 1 metro, ¿no? Esta altura. Sin embargo, este ejercicio me plantea algo especial. La diferencia de cotas va a salir diferente, ¿no? Z en C menos la Z en B, o viceversa. Cota en B menos la cota en C, de esa manera calculas la altura de caída. ¿Ok? Entonces, una vez obtenido la altura de caída y el coeficiente de caída, calcularán la longitud de caída. Esta longitud, esa longitud de caída lo calculan con estos valores. La longitud de caída será igual a 4.50 por el diámetro a la 0.37 por h, ¿okay? Y ahí tenemos la longitud de caída. Luego, longitud de resalto. Para resalto tenemos que calcular como ya hemos venido realizando anteriormente, ¿verdad? Solo que ahora los tirantes conjugados tendrán fórmula propia. Es decir, Y1 será igual a 0.54 por D, famoso factor de caída, a 0.425 por H. ¿Okay? Ahí calculan Y1. Luego, Y2 calculan también de la siguiente forma. 1.66, ¿es correcto? Por el famoso D elevado a 0.27 por H. Y finalmente, la longitud de resalto. ¿Cómo se calcula según Cienchin y resalto? La longitud de resalto se calcula por Cienchin, dependiendo de qué tipo de flujo es, 5 veces la variación de los tirantes conjugados. De 2 menos Y1. ¿Ok? Lo único que tienen que dictarme son sus resultados, jóvenes. ¿De acuerdo? Calculen y dicten sus resultados. Por ejemplo, aquí la altura de cota en B menos cota en A, ¿cuánto sale? La altura de caída, ¿cuánto sale? Para que finalmente la longitud de caída salga 1.41. Igual aquí, ¿cuánto sale Y1? ¿Cuánto sale Y2? Para que finalmente la longitud de resalto me salga, a ver, la longitud de resalto me salió 4 metros, 4.06 metros. ¿De acuerdo? Pero a mí me piden la longitud total del colchón. Entonces, la longitud total del colchón de amortiguación ¿cómo sería? Sería simplemente sumando ambas longitudes, ¿verdad? LD más LR. Y sumando ambos, ¿cuánto me sale? 1 más 4 será 5.47. ¿Ok? Ustedes tienen que corroborar en sus casos más tranquilo si estos son los resultados o no. ¿De acuerdo? Hasta aquí termina el ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Consultas, por favor. ¿Hay algo que me haya quedado claro?
acerca de la F. ¿Qué cosa es F? A ver, A, B, C, D, E, A, F. Sí, otra vez se nos pasó. La pregunta F. Muy buena consulta, Luciano. A ver, calculemos por aquí la pregunta F. Rapidito nada más. En F nos piden calcular qué cosa. El valor de la cota, ¿no? La cota al inicio de transición, cota en A. Si yo tengo la elevación en A, y tengo la elevación en B, y tengo la pendiente, y tengo la longitud que es transición, ¿puedo o no puedo calcular esta cota? Se puede, ¿verdad? Sería una figura muy similar, solo que esta figura era vista en planta, ¿ok? Ahora haré una figura muy similar, solo que visto en perfil. ¿De acuerdo? Donde si yo lo veo de perfil, esto tendría una cota en A, ¿ok? Cota en A. Eso tiene su cota en B, cota en B. Eso tiene una longitud de transición que hemos calculado, ¿ok? Bueno, ustedes no lo han calculado. ¿Cuánto salió la transición aquí? Calculen esa transición y luego este ángulo alfa no tenés, pero sí tienes, ¿qué cosa? Esta es la longitud y esto es el fondo del canal, ¿no? Tienes la pendiente de ese canal. Tienes de dato la pendiente de ese canal. ¿Okay? Y esto ya les he enseñado, pues, incluso en el RAS, ¿verdad? En el RAS les he enseñado cómo calcular este desnivel H en función de la longitud y en función de la pendiente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? H que era igual a la pendiente o la longitud, ¿no? Y H que viene a ser igual la diferencia de cotas, Z en A menos Z en B. ¿Ok? Así se calcula cotas, jóvenes. O elevaciones, como quieran. Por lo tanto, aquí cota en B es dato. Aquí está el dato. Cota en B es dato, 135 metros. La pendiente es dato, 0.7 tanto por mí. Y la longitud de transición, que es esta, que hemos calculado aquí. Entonces de aquí despejan, cota en A será igual a ZB más la pendiente o la longitud de transición. ¿Ok? Así de simple, jóvenes. Calcúlenlo y sus respuestas aproximadamente, ¿ok? Compruébenlo, aproximadamente, a mí me sale esos valores. 175.013 metros. Y la longitud de precisión me salió 1.8798. 1.88. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Bien, si está quedando claro, les voy a dejar otro ejercicio, ¿ok? Para que lo resuelvan en casa y lo traigan la próxima vez. Este ejercicio es un poquito más completo. A ver, un poquito. Ahí está. Perfil de rápida es un análisis de tres tramos, ¿verdad? Analicen estos tres tramos de esta rápida, ¿ok? Donde le dan diferentes tramos, tramo 1, tramo 2, tramo 3, rugosidades sin revestir, revestido la rápida y sin revestir en la salida,
Calcule el x1, x3 en función del tipo de perfil que se genera, ¿no? En función de la curva de remanso, su longitud, en función del resalto hidráulico, si por ahí existe, ¿ok? Y considere después los siguientes datos. Aparte de los datos que tenemos aquí, consideren estos datos también. Estos datos generales. ¿Por qué generales? Porque la figura, ojo aquí, es una figura trapezoidal en todo el trayecto. En todo el trayecto es una figura trapezoidal. Por lo tanto, si todo es trapezoidal, ¿aquí habrá transición o no? ¿Habrá alguna longitud de transición que calcular por ahí? Si todo es trapezoidal. Por supuesto que no. ¿De acuerdo? Por supuesto que no. Entonces aquí esta rápida es un ejercicio particular. Resuélvanlo, analicen las curvas, analicen los oscilantes normales, oscilante crítico, y díganme qué tipo de curva de remanso se genera, si se genera o no resalto hidráulico, ¿ok? Y cuáles son las longitudes de cada uno de ellos. Utilicen todas sus herramientas, por favor. Tienen a la mano su calculadora, su RAS, su H-canales, su programa de rápidas, etc. Utilicen todas sus herramientas, ¿no? Aunque esto lo pueden resolver manualmente, no hay problema, pero quiero que la próxima clase vengan con esto preparado para resolver cualquier consulta o duda. ¿Ok? Bien, entonces aquí nos vamos a quedar y nos estaríamos viendo la próxima clase.